Entonces, el contenido de esta presentación es mostrar los objetivos del presupuesto, los principales supuestos macroeconómicos del PGE, el presupuesto general del Estado, ¿no? Ahí, con la desagregación de presupuesto de ingresos, de gastos, el gasto sectorial, inversión pública, nuestros bonos sociales y el presupuesto sectorial. Entre los objetivos más importantes que tiene nuestro presupuesto general del Estado, primero, es garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Un segundo objetivo es profundizar nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo basado en la industrialización con sustitución de importaciones. Este es nuestro segundo objetivo. Nuestro tercero es fortalecer el aparato productivo con políticas de incentivo que mejoren la productividad en el país. Un cuarto objetivo es continuar con la ejecución de las políticas sociales, con la redistribución del ingreso y de los excedentes. Y el quinto objetivo fundamental de este PGE 2023, consolidar la política de acceso universal y gratuito a la salud y a la educación, ¿no? Los principales supuestos del PGE, en términos macroeconómicos, es una tasa de crecimiento de 4,86%, una tasa de inflación de 3,57%, en el balance fiscal un déficit de 7,49% y en términos de tipo de cambio promedio, mantener la política cambiaria que hemos venido llevando a lo largo de estos años. En términos ya del agregado y consolidado del presupuesto general del Estado 2023, tenemos ahí el presupuesto agregado que pasa de 304.000 millones a 317.000 millones. Y en el presupuesto consolidado tenemos del 2022 235.000 millones a 243.000 millones. ¿Eso qué significa? En términos del presupuesto agregado, un incremento del 4,3% y en términos del presupuesto consolidado, 3,8%. En términos consolidados de ingresos y gastos por nivel institucional, ahí vemos la línea azul del ingreso y la línea ploma del gasto. Vemos que órganos del Estado tienen unos ingresos de 128.000 millones de bolivianos y en términos de gasto 84.000, pero vamos a ver dónde va ese exceso positivo. Nuestras empresas públicas tendrán un ingreso de 79.588 millones de bolivianos y un gasto de 77.690. Nuestras entidades descentralizadas, un ingreso de 10.800 millones de ingreso y un gasto de 36.800 millones. Nuestras instituciones de la seguridad social, ingresos y gastos más o menos calzados, en ingresos 9.200 millones y en gasto 8.600 millones. Municipios en ingreso 8.600 y gasto 17.000 millones. Gobernaciones 1.900 millones y gasto 8.052 millones. Universidades unos ingresos de 2.700 y un gasto de 6.466. El puntero ya no da. Instituciones financieras, 2.332 millones de ingreso y instituciones financieras en gastos, 3.999 millones. Las gobernaciones tanto indígenas como las regionales tienen ingresos y gastos que también, si se fijan, si me pasas por favor nuevamente, gracias. Creo que a esta televisión no da, pero a esta sí da. Entonces, aquí está, muy bien.
128.000 millones de ingresos contra 84.160 millones de gasto. Ese excedente va a cubrir lo que son entidades descentralizadas y también los déficits que tienen municipios, gobernaciones, universidades. Y no es como se dice, no todo se queda en la Plaza Murillo, en la sede de gobierno, no. Esto sirve para que las otras instancias del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que son gobiernos autónomos municipales y gobernaciones autónomas departamentales, puedan también tener la ejecución de sus actividades a lo largo de la gestión. De la misma manera, ahí mostramos el presupuesto consolidado a nivel de ingresos. Vemos a lo largo de muchos años lo que ha significado el aporte de los órganos del Estado, que ha ido aumentando, pero lo más importante, el aporte de nuestras empresas públicas, ¿no? Es esa área ploma que nos genera en la mayoría de ellas un exceso de ingresos sobre gastos, utilidades netas operativas o un resultado operativo positivo. Ahí están las entidades descentralizadas con la línea café, están las administraciones municipales con la línea celeste, las instituciones de la seguridad social con la línea amarilla y instituciones financieras, esa línea roja. ¿A qué va todo este consolidado de ingresos que representa ahí un 32%, lo que son las empresas públicas, un 52% lo que es la representación de los órganos del Estado? ¿A dónde va? Ahí vemos en la siguiente lámina que va en términos de gasto ¿a qué? A consolidar o a financiar todo lo que es el funcionamiento de órganos del Estado, empresas públicas, pero lo más importante, entidades descentralizadas, administraciones municipales, administraciones departamentales, universidades públicas. Ahí se va destinando todo el conjunto de esos recursos que veíamos en la lámina anterior. De la misma manera, podemos mostrar que en términos del presupuesto consolidado de ingresos y gastos, la línea naranja son los ingresos corrientes respecto al producto y los gastos corrientes respecto también al Producto Interno Bruto, y vemos que tenemos un excedente de ingresos corrientes sobre gastos corrientes. Eso es una de las características que en muchas gestiones hemos ido siempre manteniendo, que se genere un balance fiscal corriente positivo. Y obviamente el déficit siempre viene por el lado de la inversión pública. De la misma manera vemos el peso que tiene el presupuesto consolidado respecto al tamaño de la economía, es aproximadamente del 78%, ha habido épocas donde ha sido 97%, 93%, 81%, 83, como ha sido el año 2020 o el 21, y ahora tiene un tamaño más o menos similar y que generalmente ha causado una crítica, pero ahí hay que ser muy claros. Este tamaño lo que hace es, en todo caso, mostrar cómo fluyen los recursos a través de la economía y dan vueltas, ¿no? Eso es lo importante que tiene que entender la población, ¿no? Esto no es estático, no se queda estancado en algún lugar, esto va fluyendo a lo largo de la economía, porque lo que pasa es que cuando el gobierno gasta, ese gasto es para alguien que ingreso, puede ser otras entidades del mismo Estado o el sector privado, entonces esto va fluyendo a lo largo y ancho de la economía del país. De la misma forma, queremos mostrar la evolución de nuestro Producto Interno Bruto en términos nominales para ver esta evolución a lo largo del tiempo respecto también al tamaño del presupuesto, que son también cifras nominales, y se ve que en términos de el producto ha tenido aquí un bajón en 2020, pero ahora una recuperación. De la misma manera, el presupuesto tiene ahora una recuperación importante, pero no en la misma, digamos, cuantía de la actividad nominal, ¿no?, de la economía. El presupuesto de recursos. Esto es importante y lo vamos a ir mostrando más rápidamente.
Ahí hay el presupuesto consolidado de ingresos corrientes que van a variar en cercano al 8%. Las fuentes financieras también ahí van a tener una disminución, y los ingresos de capital en términos de donaciones no van a tener un crecimiento en la siguiente gestión. Nos vamos al lado de la recaudación tributaria, y ahí vemos rápidamente que en nuestra recaudación tributaria tenemos a lo largo por ejemplo, de 2020 al 2021 un incremento importante del 15%, y del 2022 al 2023 un 6,1%. Hemos pasado de más o menos de 49.000 millones de bolivianos a 50.400 millones de bolivianos para el 2022. Y en términos de ejecución al mes de septiembre, teníamos programado el 2021 32.000 millones, 32.800, y hemos terminado ejecutando 36.400 en el 2021. En términos del 2022 teníamos programado 38.474 y hemos terminado ejecutando 45.000, o sea, un 18.8 más alto que en lo que estábamos programando. Aquí hay un errorcito, es programación a 2022, ¿no? Entonces, estamos ejecutando más de lo que estábamos haciendo del periodo de recuperación. Eso es algo muy bueno noticias buenas para la economía. En términos rápidos ahí de exposición, el presupuesto consolidado de ingresos de operación de las empresas públicas va a estar en un orden de 61.111 millones de bolivianos, y ahí está la distribución en YPFB, 46.000 millones de bolivianos. Está también el BOA, 2.700 millones de bolivianos, Comibol, 2.100 millones de bolivianos, Vinto, 1.700 millones de bolivianos, Ende, 1.200 millones, Lemapa, 1.084 millones, y el resto de empresas públicas, 5.900 millones de bolivianos. En términos de presupuesto ya de gastos, más desagregado, mostrar que los gastos corrientes aumentan en un 7.1, recuerden que los ingresos están aumentando en 7.8, eso nos configura que va a haber un superávit corriente. Gastos de capital, una variación del 0,8%, y uso de fondos con una variación negativa. Entonces, ¿eso qué significa? Que en términos de inversión pública vamos a seguir aumentando nuestro espacio de seguir apostando por un motor importante de la demanda interna, aparte del consumo, que es la inversión bruta de capital fijo en el sector público, y el sector privado también tendrá que hacer su parte en ese aspecto. En el presupuesto consolidado hay que mostrar aquí la importancia del presupuesto, que como es de una magnitud de 243.950 millones, el 25.7 es bienes y servicios, sueldos y jornales 19,4%, el resto de gastos corrientes 14%, ahí está la formación bruta de capital fijo un 12,3%, y el resto de gasto de capital que configura un 16,1%. Y en términos de sueldos y jornales hay que señalar que el grueso del pago está, noten, policía, Fuerzas Armadas y Magisterio. Ambos cuánto configuran, 58,1%. Y este gasto se hace a lo largo y ancho del país. Se paga a profesores, tanto en Santa Cruz como en Tarija, como en Pando, como en La Paz. Se paga a médicos en Cochabamba, en el Beni, en Oruro. Se paga la policía y seguridad ciudadana en todos los municipios de Bolivia. Fuerzas Armadas también tienen que estar desplegadas a lo largo y ancho del país, y eso implica una redistribución de los recursos. En términos de sueldos y jornales, está ahí el monto, como les señalaba, distribuido en esos grandes ítems. También están obviamente las empresas públicas, empresas descentralizadas, y noten, el órgano ejecutivo es 2,5% de lo que realmente se gasta en estos otros
sectores importantes como es Magisterio, Salud y Policías y Fuerzas Armadas. El presupuesto consolidado de bienes y servicios, ahí se ve la variación de 7,6%, de 58.347 en presupuesto a 62.799, un incremento de 14,8% en el mayoreo, 2,6% en contratos petroleros y en el resto de gastos una disminución del 18,7%. El presupuesto consolidado de educación, salud y defensa, en términos de educación, deseo resaltar que estamos teniendo una participación siempre más amplia y más grande, más del 10% de nuestro presupuesto. En salud igual, 10,1%. Noten, siempre crece el presupuesto y también el gasto también para mantener o incrementar esta participación por encima del 10%. En defensa 1,8%, en gobierno 2,2%. En inversión pública se establece un presupuesto de 4.006 millones. Ahí tenemos un 42% destinado al sector productivo, un 26% al sector social y 24% a infraestructura. En términos de valores, 1.671 millones de dólares para la parte productiva. En el multisectorial tenemos ahí 352 millones, que es más pequeño. En el sector social, 1.024 millones. Y en el de infraestructura, 959 millones. En el productivo, sectores claves como el sector agropecuario, la industria, hidrocarburos, turismo, minería. Y en salud, educación, en el social, educación, cultura, salud, saneamiento básico, seguridad social, urbanismo y vivienda, deportes. Y en infraestructura de comunicaciones, recursos hídricos y transporte. Bonos sociales están establecidos. Ahí la asignación presupuestaria para las políticas sociales, en millones de bolivianos, números de beneficiarios. Noten, el bono Juancito Pinto involucra 473 millones, 2,3 millones de beneficiarios. Nuestra renta dignidad implica 6.424 millones de bolivianos y beneficiario 1,2 millones de beneficiarios. Nuestro bono Juan Azurduy, que tiene 163 millones de bolivianos y 142.000 beneficiarios. Nuestros otros bonos para personas con discapacidad, 163 millones y también 54.000 beneficiarios. Nuestras políticas sociales están incorporadas en el presupuesto y están plenamente garantizadas. Como alguien me preguntaba hace 2 meses y medio, ¿está garantizado el pago del bono Juancito Pinto? Aquí afirmamos eso y se está cumpliendo a cabalidad. Gasto en pensiones tenemos para el 2022 en millones de bolivianos 8.528 y para el 2023 8.765. Está el sistema de reparto que pasa de 4.388 millones a 4.426 millones, compensación de cotizaciones de 3.600 millones a 3.800 millones, COSMIC 404 millones, reduce a 372 y otros pasan de 97 a 88, un incremento del 2,8%. Y en términos de subvención y acopio y comercialización de alimentos y hidrocarburos en nuestro presupuesto, tenemos ahí alimentos, la subvención 437 millones, se apunta ahí, 437 millones, y en el hidrocarburos 7.642 millones de bolivianos. Eso implica subvención a la producción de maíz, de trigo y arroz, ahí en los respectivos 219 millones en maíz, en trigo 168 millones y arroz 50 millones. En hidrocarburos 4.705 millones al diésel, insumos y aditivos para la gasolina 2.637 millones, incentivo a la producción de petróleo 157 millones
GLP engarrafado 106 millones, gasoil 37 millones. Y ya vamos terminando la presentación con la transferencia de saldo y caja y bancos a las entidades territoriales autónomas. Ahí vemos el aumento en términos presupuestarios de lo que va a significar la gestión 2022-2023, 3,9% de incremento de 17.074 millones a 17.700 millones. Y vemos que a la fecha tenemos un incremento de septiembre de 2021 a septiembre de 2022 de 13.155 a 15.498, un incremento del 17,8%. Y está ahí garantizado para los municipios, que aumentan de 6.900 millones de bolivianos aproximadamente en septiembre 21 a 8.454 millones. Y en términos presupuestarios también, del 2022 al 2023, de 8.977 millones municipios a 9.333 millones, algo muy importante. En el caso de las gobernaciones, de 4.300 millones o 4.000 millones a 4.228 millones. Universidades de 3.600 millones, 3.614 millones a 3.679 millones, configurando un incremento anual de 3,9%. Y en el presupuesto sectorial tenemos, eso lo vamos a pasar rápidamente, sector salud y deportes 24.600 millones, ahí están todos los ítems, personal de salud 11.000 millones, diagnóstico y tratamiento 4.800 millones, inversión hospitalaria 2.800 millones, el SUS 2.500 millones de bolivianos, los programas de salud 1.900 millones y seguimos destinando una porción algo ya menor para el COVID, porque todavía puede existir siempre las posibilidades de que haya algún tipo de rebrote, pero le asignamos ahí 817 millones. En educación, de los 26.300 millones, magisterio fiscal 17.000 millones, educación superior 6.300 millones, infraestructura 1.900 millones, beneficios al sector 193 millones, el bachiller destacado 11.3 millones, beneficiario de becas 50 millones y otros ítems como el sector artístico-cultural 230 millones y lo que decíamos, nuestro bono Juancito Pinto 473 millones. En hidrocarburos 62.200 millones, total del sector. Ahí tenemos en hidrocarburos y energía, para hidrocarburos 54.600, para electricidad 4.000 millones, recursos evaporíticos, que es el litio, 2.100 millones, medicina y radioterapia 653 millones, de la cuestión departamental municipal en términos de comercialización y redes de gas 457 millones, conversión de vehículos a GNV 213 millones. Sector hidrocarburos y energía, ahí hay un detalle también muy desglosado de lo que se va a hacer con solamente en hidrocarburos, con la comercialización, almacenaje, fortalecimiento, que nos da los 54.600 millones. Ahí están las plantas de industrialización, de comercialización y explotación. Obras públicas 13.400 millones, ahí está transporte aéreo con 3.000 millones, vivienda social 1.600 millones, telecomunicaciones 1.300 millones, control aéreo 595 millones, la parte municipal y departamental 600 millones, cobertura internet 242 millones, control carretero 130 millones. Desarrollo rural y tierras 2.457 millones, tenemos ahí el desarrollo rural y tierras 1.100 millones de bolivianos, desarrollo integral agropecuario 817 millones, innovación agropecuaria y forestal 495 millones. Sector de minería y metalurgia 6.300 millones. Está la parte metalúrgica, minera, siderúrgica, proyectos de refinación y apoyos al sector. Lo más importante, ahí está la parte metalúrgica 2.700 millones, minería propiamente 2.500 millones, siderúrgica 600 millones, refinación de proyectos como el del zinc 374 millones
y apoyo al sector de 134 millones. Medio ambiente le estamos asignando 2.342 millones y ahí hay ítems como agua potable, 1.200 millones, empresas a nivel departamental municipal, 646 millones, saneamiento básico, residuos sólidos y drenaje pluvial, 336 millones y biodiversidad, bosques y tierras, 124.1 millones. Ya para terminar, el desarrollo productivo y economía plural, 8.277 millones, 5.000 millones a la industrialización con sustitución de importaciones, ahí están el listado de proyectos, 2.676 millones seguridad alimentaria con soberanía, 362 millones para la gestión de desarrollo productivo y economía plural con municipios, producción textil 146 millones y 7,9 empresas a nivel departamental y local.